Muy buenas noches. Claro, sabemos, la noticia más destacada sin duda es que el Senado rechazó el decreto de necesidad y urgencia. Pero también que en este intento del gobierno de vaciar el Inca hubo una movilización y hubo represión. Esta es la Argentina que hoy tenemos. Quiero proponerles hacer una crónica de este DNU. Quizás de alguna manera distinta, porque cuesta mucho, por lo menos a quien les habla, encontrar las palabras todos los días para expresar básicamente lo mismo, porque lo que hace esta gente es lo mismo, repetido sistemáticamente con distintas áreas. Pero repasemos si quieren, quédense, vamos a hacer la crónica de este DNU. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Voy a decirles algo con total sinceridad, como siempre. A veces se encuentran las palabras, las maneras de sintetizar y aportar una reflexión a lo que nos pasa. Y otros días no. Y otros días no porque parece que todo es bastante reiterativo, ¿no? Porque las palabras se agotan para expresar lo que hoy se está viviendo. Más allá de lo que pasó en el Senado, por supuesto, sí, la represión que sucedió en la marcha del Inca. Y pensaba que siempre hay maneras en las que podemos comunicar para decirnos lo mismo, puede que sí, pero quizás llegan de maneras distintas. Y pensaban que las crónicas de este DNU, con avances, con retrocesos, pueden tener una síntesis. Hoy lo vimos. Corren artistas, persiguen a políticos, fortalecen a la policía, compran periodistas, gases, palos, escudos, listas negras, gritos, las imágenes repetidas de una represión, una cámara que cae al piso y la lente que logra simplemente enfocar la mano de quien golpea una y otra vez. Impotencia, miedo, indignación. Cerrar los teatros, las escuelas, si pueden los clubes y las fábricas. La libertad de los monstruos, la irracionalidad como política, la libertad de hambrear a los pibes, de despreciar a los viejos, de negar a los trabajadores que lloran, que expresan su bronca y su dolor delante de una cámara y desde allí te gritan, pero si son todos actores, claro. Una sociedad sin memoria que existe y una sociedad sin historia. Los acunan en su hipocresía y de alguna manera le dice, vayan que todo vale. Pregúntense en estos tiempos, ¿cuál es tu película? ¿Cuál es tu canción? ¿Cuál es ese actor o esa actriz que todavía recordás? ¿Cuál es ese deporte que te hace ilusionar, que jugás y que estás allí adentro? Miren, cada uno y cada cual será apaleado a su tiempo. Siempre que un hombre le pega a otro hombre, no es al cuerpo al que le quiere dar. En ese puño va el odio a una idea que lo agrede y que busca, que intente cambiar. El odio inquisidor los ciega y como borrachos se tropiezan entre ellos. La defensora de la dictadura ahora se embandera tras las instituciones de la democracia y le hace una zancadilla al dictador mesiánico. Y el mesiánico dictador escupe su rabia, rápido, se sienta y la escupe en 140 caracteres. Los bufones de siempre me gustean una y otra vez y se excitan frente a una pantalla. Los pibes, mientras tanto, siguen haciendo la cola frente a las puertas de un comedor cerrado y oscuro en medio de la pobreza. Una puerta que parece que nunca va a abrir. Una porción del pueblo se desangra, otro prende la televisión y opina y se ríe. Y en los palacios, el humo del cigarro les va quitando de a poco el aire y todavía no se dan cuenta. El miserable recoge sus miserias, el cobarde se esconde una noche más y los acostumbrados a gritar alzan la voz y gritan cada vez más fuerte con lo que les queda. Cuando cae la noche regresan a su casa, con las marcas en las espaldas, cargando en sus espaldas las marcas que podrían ser para todos y para cualquiera. Y entonces se sientan y recuerdan a un tal Charly García, que alguna vez cantó
Che, los dinosaurios van a desaparecer. Pero es de otra época, no. Los dinosaurios van a desaparecer. Entonces recuerda también con nostalgia aquellas películas de la historia oficial que hoy apalearon. Hasta 1985, que hoy apalearon. Y en el medio una historia de arte, de resistencia, de democracia, de represión, de educación pública, de guardapolvos blancos arrastrados, de Noche de los Lápices, de La casa está en orden, de los derechos que te roban, de los derechos que recuperás, de los asesinados en una marcha, de los desaparecidos, de las madres, de las abuelas, de los científicos que se fueron y que volvieron, y en el medio tanta historia, y en el medio tanto arte, y en el medio tanta cultura, y en el medio de todo eso siempre alguna cara del horror te aparece. Hay quienes eligen guardarlo como un secreto. Lo que sus ojos ven, lo guardan como un secreto. Pero tarde o temprano, ese secreto de tus ojos se abre. Esos ojos se abren. Inevitablemente van a tener que ver lo que muchos estamos viendo, porque lo estamos viviendo. Hoy entonces llega un hecho que es noticia para los grandes medios, para nosotros también. Señores, se paró el DNU en el Senado, falta ver qué pasa en diputados. Y en el medio toda esa historia. Y en el medio los mismos palos de toda la historia. Y en el medio los mismos escudos y cascos de toda la historia. Y en el medio, en el piso, los mismos que han resistido en toda la historia. Y las viejas políticas económicas que se repiten cuando ya sabemos los resultados. Y los que aplauden por cobardía o los que resisten con enorme coraje. ¿Qué sé yo? Alguna vez, tarde o temprano, esto tendrá fin. Insisto, el tiempo en el que Milei gobierna es menor al que tenía el 10 de diciembre, ¿no? Qué absurdo. Sí, claro. Pero en ese camino se están llevando puestos todos. ¿Qué paró hoy el DNU? Al fin y al cabo, nada. La monstruosidad sigue vigente. Sigue vigente. Jamás creí que iba a haber en democracia apalear a los artistas. Porque, insisto, no nos quieren pegar al cuerpo, nos quieren pegar al alma de los derechos, al alma de las ideas, al fin y al cabo, al alma de la democracia que tanto, pero tanto desprecian. Bienvenidos a Sin Lugar para los Débiles. Reiniciamos la votación entonces. Ahí vuelven a cargar las abstenciones y larga la votación. Afirmativos 25, negativos 42, 4 abstenciones. Resulta rechazado. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados y al Poder Ejecutivo Nacional. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Significa que tenemos que también reformular muchas cosas y que tenemos que entender de que el debate es necesario y que tenemos que encontrar los acuerdos, el enorme desafío que tiene la política argentina hoy encontrar acuerdos, y espero que esto sirva para que nos sigamos juntando y sigamos proponiendo desde el Congreso Nacional los instrumentos y las políticas públicas que el Chaco en particular y la Argentina necesita. El gobierno, o mejor dicho el oficialismo, ató al Pacto de Mayo que justamente no se rechace en el Congreso el DNU. ¿Corre peligro el Pacto de Mayo o no? Bueno, el gobierno trata de conseguir normas para de alguna manera poder acelerar las transformaciones y está teniendo éxito con respecto al ajuste. Ahora yo también presenté una preferencia con respecto al presupuesto 2024 porque creo que solo con el ajuste no alcanza. Son visiones diferentes. Ahora no hay que tenerle miedo al debate y a la disidencia porque creo que enriquece. Ahora, ¿usted cree que en la cuestión de, por ejemplo, privatizar el fútbol, las obras sociales, alquileres, eran de necesidad de urgencia, como también se planteó acá? Bueno, hay algunas cosas que sí y otras no.
pero obviamente en ese marco hay que debatir todo. Entonces el contexto y el impacto que tiene el DNU, yo ya lo expliqué, es dispar, hay algunas cosas que son más importantes y otras no, pero bueno, es lo que estaba establecido en la norma y es lo que nos toca debatir. Bueno, la visión de prácticamente casi 2/3 del Senado de la inconstitucionalidad del DNU, obviamente porque modifica más de 80 leyes, deroga, más de 80 leyes, modifica más de 300 leyes, aparte de eso modifica códigos de fondo. Y obviamente que basado en este DNU se van tomando algunas medidas que entendemos nosotros están perjudicando a las provincias y a la economía argentina, pero que envía al Congreso los proyectos de leyes que pretende el Poder Ejecutivo. Y a partir de ahí, bueno, que veamos qué visión tiene cada fuerza política sobre todos estos temas, como ser, por ejemplo, las empresas públicas, el tema de la privatización del sistema energético, del sistema de la planta nuclear argentina, ¿verdad? Todas esas cosas queremos discutirlo de cara al pueblo argentino, aparte trabajando en las comisiones y que cada fuerza política diga qué va a hacer con cada uno de estos puntos. O sea, que nosotros estamos queriendo darle tratamiento, no queremos... lamento lo que está haciendo el presidente, que está mandando este tipo de mensajes donde un poquito más pide el linchamiento de aquellos que habilitaron. Con la vicepresidenta, ¿verdad? Obviamente. Bueno, ayer dijeron que la querían linchar porque cumplió con su obligación de llamar a sesión, no tenía otra alternativa, porque aparte ya el cuerpo votó las sesiones ordinarias para miércoles y jueves, así que ya no tenía alternativa. Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Abigail, Pablo, Mariano y ¿qué tal? Se lo ve bien sentado ahí. Sí, me canso a veces de que ustedes me tengan ahí tan a sí, de hecho no lo quieren ni enfocar. A su derecha. No importa, ya va a llegar. Bueno, a ver, sí, claro, ahí lo dice. Otro fracaso en el Congreso. Era esperado, vamos a ver qué pasa en diputados, ¿no? Hoy hablaba con un senador que de hecho me adelantaba que su voto iba a ser en contra y cuando le pregunté justamente qué pasaba en diputados me dijo, mira, en realidad si el Senado lo rechaza, diputados no importa demasiado. ¿Por qué? El senador, así nomás, ¿eh? Si diputados ya está, porque en realidad lo importante era saber qué iba a pensar el Senado. Yo no sé si están así de todas maneras, pero Senado creo... tiene eso medio Sí, tiene elitista. esa cosa, es lo que te iba a decir, Sí. elitista. Sí, Sí, claro, sí, esa importancia, ¿no? Sí. Pero de todas maneras, hablando con algunos diputados también, el clima está bastante enrarecido en diputados. Cualquier cosa puede pasar, me contaban también hoy. Sí, ¿no? ¿Sí? Cualquier cosa puede pasar. Bien, Mariano. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Yo creo que la incógnita está abierta. Me parece que el gobierno acusó Recibo de un golpe muy severo y está reaccionando de la forma en la que se espera que reaccione un cuerpo de funcionarios que desdeña la política, que desprecia el lugar que ocupan y se está notando demasiado la catarata de tweets y de me gusta del presidente de la Nación. Que en algún momento creo que a todos nos resultó muy preocupante, hoy empieza a sonar más patético que otra cosa, empieza a sonar más a una caricatura de sí mismo, y yo por lo menos, por lo que vine hablando con algunos dirigentes, hay como una sensación, por supuesto de parte de la oposición, de percepción de posibilidad de fin de ciclo, es como una idea de en qué sentido. ¿No es apresurado? No, pero no estoy hablando ni de mandatos ni de nada. Estoy diciendo que si el gobierno sufre un traspié en la Cámara de Diputados, a eso se refieren con una suerte de fin de ciclo, percibiendo que ya nada va a ser igual. Ya nada va a continuar de la forma en la que lo imaginaba Javier Milei. ¿Y lo de hoy no hace mella, por ejemplo? Lo de hoy creo que es un traspié muy importante y sobre todo de ello da buena cuenta la reacción del propio gobierno. Sí, pero al mantenerse la validez del DNU hasta tanto lo resuelva la Cámara de Diputados, me parece que el momento decisivo y al cual hoy el gobierno se está viendo obligado a jugar un pleno es el resultado en diputados. Desde ese punto de vista me refiero a fin de ciclo. Salió Francos a decir, bueno, en todo caso, el presidente mandará otro decreto de necesidad de urgencia. Son capaces, se cae lance a otro.
vuelven a dar una disputa por el tiempo para que mientras tanto esté vigente. Bueno, lo dijo Dorni hoy, ¿no? El decreto, más allá de la definición que tenga, sigue vigente. Hay plan A, hay plan B, hay plan C. Redobló la apuesta y de alguna manera lo que todos esperamos por parte de Javier Milei hasta ahora no retrocedió absolutamente nada y siempre va por un poco más. Es que ese es su gran problema. Claro. Porque muchas de las reformas, el cuerpo legislativo, las organizaciones del mundo civil, el sindicalismo mismo, la podrían abrazar tranquilamente. Ha habido dirigentes de la primera línea del CGT que dijeron, si la reforma laboral hubiera sido la que nos planteó Guillermo Franco, ni siquiera estamos hablando de Sergio Massa, estamos hablando de otro... No, claro. La que nos planteó Guillermo Franco antes de la asunción... Esa reforma salía. Bueno, pero en realidad ellos eligen una metodología por encima del propio contenido. Claro. Y aquí hay un error del gobierno. Porque el gobierno, ¿quién le va a decir? No discutemos una reforma laboral. Recién lo decía Mayans. Pongan la discusión por ley. Se va a discutir porque hay muchos sectores que quieren una reforma laboral. Que no tiene que ver. También uno a veces... y uno hace media culpa, a veces escuchamos en algún tiempo la palabra reforma laboral y automáticamente decimos, le van a recortar derechos a los trabajadores. Porque estamos como, precarización. Claro. Y la verdad es que no. Hay que plantearlo a otro lugar. Y que hay que hacer una reforma, sí, puede ser más beneficiosa a los trabajadores, claro. Todos los actores lo tienen que discutir, pero no de esta manera, porque están muy preocupados muy preocupados por la forma, ¿no? Quieren ser los patoteros del barrio, quieren decir, esto es así porque nosotros somos una raza superior. Y la idea de ser iluminados que vienen a refundar el país. Exacto. Digo, estoy hablando en plural, pero me estoy refiriendo concretamente a Javier Milei. Yo creo que nadie del entorno de Javier Milei, salvo un puñado, tiene esa visión mesiánica de sí mismo como jefatura de Estado. Fer, quería plantear otra cosa también. Esta derrota y este duro golpe para el gobierno, más allá que discursivamente esto, como vemos, redobla la apuesta todo el tiempo, también plantea desafíos más allá de la vigencia del DNU, porque a nivel seguridad jurídica y a nivel una economía liberada como está, ¿qué va a pasar con los precios que están tratando de controlar? ¿Qué va a pasar con los aumentos? Entendiendo que todo esto se puede caer en los próximos días y la aceleración que tenemos de capturar rentabilidad y transferencia de recursos que hay de abajo hacia arriba, si esto se puede incrementar en los próximos días. Pero además es importante... Apurémonos porque esto se termina. Claro, pero además... Ya la justicia le viene marcando al gobierno que hay cosas que no puede hacer con este DNU. Por ejemplo, vos ayer lo decías, Pablo, el tema medicina prepaga. Los fallos son todos a favor de los ciudadanos que los van presentando. Lo mismo pasó con la reforma laboral. Entonces, ya te va marcando el camino que tenés que recorrer. Sin embargo, insisto, hay una ceguera, pero porque lo único que hace es mirar su ombligo y le gusta más esta imagen, quizás Rodo la podés poner, la imagen que recién veíamos con Pablo Dugan, del león con las ratas y el león que sale de casa, ahí está. Esto les entusiasma mucho más. O sea, esta es la esencia de este gobierno. No importa en la forma. Y hasta se comen las derrotas, porque ya tiene dos, ¿no? Porque quieren hacer prevalecer esta imagen de su propio gobierno. No sé. Bueno, hoy el vocero, a las 11 de la mañana, en su ronda de prensa habitual, cuando habla, dice, en instantes el Congreso de la Nación va a tratar la aprobación del decreto de necesidad de urgencia. La aprobación. O sea, ya estaba claro que para él, al menos, y para ellos, el DNU pasaba, pero como si fuese un tubo en senadores. Cuando todos estábamos mirando otra película. Entonces, vos decías recién, Mariam, dentro del gobierno, solamente la cúpula de arriba, o sea, diríamos, perdón la redundancia, pero solamente los de arriba tienen la creencia. Yo te digo que he hablado con alguna gente que está bastante abajo y que le habían prometido un montonazo de cosas que finalmente después no le cumplieron, que piensan exactamente lo mismo. Que creen que verdaderamente vienen a cambiar la Argentina y nunca tan equivocado. Y no lo ven. Te dicen a uno, vos no la ves. Y la realidad es que cuando vos mirás para los costados, quienes no la ven son ellos. Vamos a ver qué decía la vicepresidenta de la Nación una vez que se votó, después de todos los ataques que recibió la vicepresidenta, grabó un videito para las redes, darle con las redes, y dijo esto. La sesión. Mi compromiso con Argentina y con Javier Milei es inclaudicable. Desde el momento en que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada y luego en la fórmula presidencial, nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos.
y hemos trabajado espalda con espalda a pesar de los incansables intentos por dividirnos. El Senado es la casa de las provincias y es un poder independiente de la República Argentina. Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner. No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar. No hay gobierno sin institucionalidad, por eso la política tiene que trabajar para la gente. No hay progreso sin libertad. Todo por Argentina. Bueno, y no hay discurso de la derecha sin pegarle a Cristina, digamos también, ¿no? Parece que es inevitable. Pero Fer, a mí no se me escapa que detrás de este discurso institucionalista que se pretende como en respaldo del gobierno de la Libertad Avanza, lo que está haciendo Victoria Villarroel es afianzar que está en el polo opuesto a Javier Milei, precisamente. Porque está diciendo hay que preservar la institucionalidad, hay que preservar la política, y eso es todo lo que Javier Milei deliberadamente está tratando de destrozar. Entonces, no se están poniendo de acuerdo ni en ese punto, y ahí es donde yo también veo una señal equívoca respecto de la institucionalidad. Es el presidente de la Nación, aquel en cuya cabeza está sostener esa institucionalidad, la República, la división de poderes, etcétera, etcétera, yendo para un lado diametralmente opuesto, y la vicepresidenta, que viene de un sesgo claramente represivo, claramente autoritario, diciendo, miren que estoy acá, que yo soy la reserva de las instituciones. ¿Confirma la división? Claro, bueno, vos lo decías recién fuera del aire, Pablo, es como, si queríamos saber si empieza a haber una ruptura, con el video queda claro. ¿Por qué? Porque ella naturalmente podría haber cerrado la boca, terminó, se votó, mañana estamos todos hablando de la derrota del gobierno, en 48 horas, no sé cuántos se acuerdan que Villarroel fue quien habilitó la discusión, porque debía hacerlo, ¿no? Por una cuestión de amor a la democracia. Entonces, pero en la medida en que sale y expresa, y comparto lo que vos decís, Mariano, evidencia una notable diferencia con la manera del gobierno. No hay gobierno sin instituciones. Lo que les está diciendo es respeten la institucionalidad. Increíblemente esta mujer defiende la dictadura. Estamos todos locos. Pero bueno, ahora se acordó que hay institucionalidad democrática. Pero entonces la pregunta es, ¿se guarda a partir de ahora Villarroel o empieza a construir un espacio propio de cara al futuro, sin mucho más cruce, pero porque puede ser una punta de lanza? ¿Sabés qué me pregunté yo? Perdón, Avi, ¿a quién le habla? Porque para mí acá marca la división, es decir, la ruptura y la situación que... ¿A quién le habla? ¿Le está hablando al PRO? ¿Le está hablando a Mauricio Macri? Desde aquellos sectores que se entiende que hay una alianza, que además se deben estar pensando hasta cuándo acompañamos esto, porque de acá al futuro perdemos absolutamente todo si esto sigue en este camino. Pablo, yo creo que también le está hablando al Círculo Rojo, que está viendo cómo se está llamando, ¿no? Cómo se desmenuza entre sus dedos el proyecto de una Argentina neoliberal, en manos de una persona que viene con ese discurso, pero tiene una acción totalmente desquiciada. Entonces, ¿de qué le sirve hoy a los auspiciantes de la campaña de la Libertad Avanza? ¿De qué le sirve hoy a Paolo Roca de Techín? ¿De qué le sirve hoy a las prepagas? ¿De qué le sirve hoy a las fábricas de medicamentos? Que veían en Milei un hombre que abría finalmente el sendero del libre mercado, etcétera, etcétera, pero lo hace a machetazos, motosierra, escupidas, locuras, meando a los gobernadores, y eso se va a caer a pedazos necesariamente. A eso me refiero también como un fin de ciclo. Yo creo que ahí es diríamos, el kit de la cuestión para Villarroel. Me parece que lo que ella tenía al lado en diputados, como su compañero de banca, era un Javier Milei. Ahora es como que se le saltó la cadena. Es un Javier Milei, ni siquiera es que se le soltó la cadena directamente, y entonces el poder le permite hacer un montonazo de cosas. Pero además no nos olvidemos que antes del balotaje te lo digo. Dale, recordalo. Había un acto en donde estaba Javier Milei. ¿Qué había en el público? Las banderas con el logo de Victoria Villarroel. Por eso. Entonces, él vio eso. Él lo vio. Él no está desatento a que esto es también un motor de una figura que, si bien lo acompañó, que es una vicepresidenta que por ahí venía por la ventana, ella ahora quiere crecer. A ver, ¿qué vicepresidente no creció, diríamos?
Lo que pasa es que tenemos, Víctor por ejemplo, Martínez. bueno, claro. El único. Bueno, pero venía Víctor Cobos. Martínez, Cobos, Pero venían de una carrera, Chacho Álvarez, digamos. que renunció. No, pero perdón, Cobos no porque no lo pretendiera. No, claro. Pero, a ver, yo voy a hacer una pregunta de mal gusto y vamos a ser sinceros, tengo claro en la respuesta. Si Victoria Villarroel se lo plantea, Victoria Villarroel puede ser, porque me abrí los ojos así, Victoria Villarroel puede ser tranquilamente una dirigente de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Olvídate, discurso de mano dura, firme, rígido, a un sector de los porteños, pero les encanta Villarroel. Confiable. Confiable para el poder instituido, confiable para el poder real de la Argentina, confiable para el empresariado, confiable para la dirigencia política también. Hoy mostró que es confiable para la dirigencia política. Es una muy buena candidata, es una muy buena candidata para el futuro de la ciudad, para Mauricio Macri. Ojo, digamos, qué sé yo. Bueno, rápidamente salió el gobierno nacional y emitió este comunicado para responder a lo que habían expresado la vicepresidenta. A ver, el comunicado oficial dice, bueno, Ciudad de Buenos Aires, 14 de marzo, el día 1 de marzo del 2024, el presidente de la Nación extendió una invitación en un acontecimiento histórico sin precedentes. ¿Para quién es? A todos los integrantes de la dirigencia política. Acontecimiento histórico, bueno, sin distinción partidaria, para firmar el Pacto de Mayo. Es como Rocky V, el pacto, un fracaso anticipado. Este pacto constituye un acuerdo fundacional destinado a establecer 10 políticas de Estado que permiten edificar un nuevo orden económico rescatando a Argentina. Qué suerte que son 10 nada más, ¿no? Sí. De todos los hizo él. De la senda del fracaso y presentándola en el camino necesario para volver a ser potencia mundial. Este acuerdo largamente demandado por la clase política durante décadas, pero que nadie ha osado convocar, requiere necesariamente de la buena voluntad de todos los sectores de la vida política nacional. Lo acontecido hoy en la Cámara de Senadores atenta contra la convocatoria del presidente. Buenísimo, entonces. La misma Cámara que ha habilitado casi 500 decretos de necesidad y urgencia del kirchnerismo. Y dale con pernía. Es una cosa. Es el Puchimbol, ¿viste? Pero, pero sin ni hablar. Bueno, se ha encargado de rechazar el DNU del presidente Javier Milei a solo 3 meses de asunción. Resulta imposible interpretar esta decisión de otra manera que como un intento de socavar el Pacto de Mayo. A ver, me puedo tener acá. El Pacto de Mayo fue. Se tiraba el presidente y dijo, che, tengo que decir algo. Tenemos Pacto de Mayo. Y dice, el intento de socavar el pacto. Nadie habla del Pacto de Mayo, presidente. Le importa nada más a él, ¿no? Pero bueno, se intenta socavar. Y que gana de usar la palabra pacto un tipo además, como Milei, ¿no? Lo que te iba a decir. Claro, que de pacto no tiene nada. Delirio. Pero en el comunicado de ayer decía que la discusión de hoy en el Senado atentaba contra el diálogo democrático. Es buenísimo. Y si no hay el diálogo. Senado, donde están los representantes del pueblo, atentan contra el diálogo democrático, yo no entiendo nada más. En su discurso acerca del Estado de la Nación, yo tengo entendido que Estado, cuando es el Estado nacional, va con mayúsculas. Va con mayúsculas, sí. El presidente planteó 2 alternativas. El acuerdo o la confrontación. Aquí es importante detenerse, porque no es el acuerdo o la confrontación, No, es la o lo que yo digo o la confrontación. Porque acá nadie acordó esos 10 puntos. No. Es vení, cumplilo o confrontamos. No. Ha llegado el momento de que la clase política decida de qué lado de la historia quiere quedar. Bueno, este final... Conmigo sin mí. Este final es el que yo te digo que muchos cuando hablas de los votantes de La Libertad Avanza, del cambio y de terminar la fiesta del kirchnerismo, porque tienen todo ese mismo discurso, o sea, es como un lavaje de cabeza, que todos repiten como loritos exactamente lo mismo, es la representación de los ideales de La Libertad Avanza, o al menos del gobierno. No sé si de La Libertad Avanza, pero al menos del gobierno. Es el reino del rey de María Elena Walsh, una cosa realmente increíble. Claro, por supuesto. Bueno, la Unión Cívica Radical, algunos votaron en contra. ¿Eso es el kirchnerismo? Perdóname que te diga, porque solo yo no entiendo. Solo Lustó. El resto votó a favor. La abstención, ¿no? Espera, tengo otro más que tengo entendido que votó. Ahora te confirmo el nombre. Que hablé esta tarde en la radio con él. Si no llegó a votar en contra, Blanco, porque Blanco también. Votó en contra, Blanco. Blanco votó en sí, contra. Votó en contra, menos mal. Sí. Porque me indicó que iba a votar en contra. Sí, más o menos. Bueno, a ver. A mí también, por eso. Claro. Vamos a ver qué decía Martín Lustó. Salieron a castigarlo mucho. El comunicado que había emitido la Unión Cívica Radical el lunes era bastante pobre, porque le decía a los legisladores radicales que cuiden la Constitución, que cuiden la educación pública. Nada, una especie de
de lista de supermercado, que básicamente no decidía nada. Pero hoy Lustó se posicionó y dijo esto. Insisto, si nosotros queremos transformar la Argentina, si alguien puede tuitear y nos asusta, ¿cómo vamos a hacer frente a los cambios que de verdad hacen falta? Si un llamado amedrenta, ¿cómo nos vamos a plantar frente a los cambios que hay que hacer? No, a mí no me dijeron nada, a mí me llamaron y me preguntaron cuál era mi postura frente a distintas alternativas que el oficialismo estaba pergeñando, y yo no negocio votos por cosas. Entonces dije de entrada cuál era mi postura. Mi postura iba a ser votar en contra. Y yo creo que estuve en el programa de ustedes y dije que para mí el DNU era inconstitucional. Nos tenemos que ocupar de lo que está pasando, y de un presidente que no ve lo que está pasando. Entre otras cosas, no ve lo que está pasando porque está encerrado en redes, está encerrado en Olivos, no viaja por la Argentina, no habla con gobernadores, no habla con intendentes. Hay un mundo real afuera de lo que él ve, y él no lo ve. Bueno, ahí está. Lustó, dijimos Blanco y otro más. Blanco y Terenzi. Y además, acá me están, mirá, justo diciendo. Y Abad no es, y los dos abstención. senadores que le responden al gobernador Vidal de Santa Cruz, más la senadora de Beretilnec. Bueno, muy bien. También estuvo hablando Leandro Santoro, hoy estuvo con el Gato Silvestre, sobre lo que dejó esta votación en el Senado. El gobierno con este DNU le dio más libertad a las prepagas para que fijen la cuota más alta, a las petroleras para que lleven los precios de los combustibles a los colegios privados. Y se lo saca a la gente. Es verdad, es un gobierno privado, pero te priva de todo. Te priva de comer, te priva de poder alquilar, te priva de poder viajar, te priva de mandar a los pibes al colegio, te priva de todo. Y esta es la discusión de fondo. Le tienen que dar poder a la sociedad. Si ellos le dan poder solamente al mercado y le dan un poder absoluto al mercado, el mercado genera distorsiones. Por más que el presidente niegue la falla del mercado, los oligopolios y los monopolios están regulados hasta en los Estados Unidos. Total. Por eso te digo, Gustavo, no saben de lo que están hablando. No hay plan de estabilización, no hay plan de desarrollo. Dejaron liberado todo el azar. Un sector festeja porque está ganando guita rápido, pero es el mismo sector que dentro de un año, acordate lo que te digo, se va a estar quejando porque no van a poder venderle nada a nadie. Bueno, y se siguieron multiplicando. Mañana es importante empezar a ver ya qué puede suceder mañana, ¿no? Porque, insisto, de la negativa de la ley ómnibus salió el recorte al subsidio del transporte para todos los gobernadores. Vamos a ver con qué sale mañana. Porque castigo, y sí, claro. Castigo. No, y aparte en este dibujito que ponen del león sobre las ratas, dice el león sale de casa. Bueno, vamos a ver. La CGT se expresó, Mariano, ahora vamos a ver el tuit. A ver qué dice, porque no ven. Somos un. Ahí está, no vemos. Sí, el comunicado de la CGT a través de la red social Twitter dice que el funcionamiento de las instituciones democráticas fundamenta el control republicano sobre el Poder Ejecutivo. Esta CGT se opuso a este DNU 70/23 desde su publicación por inconstitucional en primer término y por avasallar derechos de toda la ciudadanía. Las leyes hacen a la República y brindan la oportunidad de la expresión de la ciudadanía a través de los legisladores electos legítimamente. Celebramos el freno que el Senado de la Nación dio a las prerrogativas que se autodictó el Poder Ejecutivo. Bueno, ahí está, la CGT. Te hago una pregunta, Mariam, mientras vemos esto. A ver, desasname en algo. El otro día en la disertación de AmCham, que estaba Héctor Daer. Héctor Daer y Andrés Rodríguez de UPCN. Bueno, ambos no estaban hablando que había que apoyar, por ejemplo, las palabras de Caputo y también medio como que le habían hecho un guiño. No, por supuesto, yo cuando abríamos el programa, yo te contaba que Andrés Rodríguez, primero de una forma un poco más solapada, y ahora esta semana en la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense, fue muy concreto diciendo: nosotros no teníamos problema en avanzar sobre cambios en la legislación laboral, que en otras ocasiones, más precisamente en gobiernos peronistas, un dirigente planteando eso, un político planteando eso, hubiera merecido la rechifla de la dirigencia sindical, diciendo cómo un peronista va a querer cambiar la legislación laboral. Claro, hay un cambio de época, hay un resultado contundente con todas las salvedades que uno podría hacer respecto a la segunda vuelta, y la CGT, que como pocos sectores en la sociedad tienen un olfato muy desarrollado para leer y para interpretar el poder en el momento justo,
dicen, bueno, nosotros no podemos ser los responsables de un fracaso prematuro de este gobierno. Tenemos que darle herramientas, tenemos que darle... Ahora, todas las señales que la CGT le brindó a este gobierno, el gobierno las desoyó, el gobierno las desdeñó, el gobierno las rechazó. Sí, claro. Guillermo Francos era un interlocutor válido. Hoy probablemente el único o uno de los pocos funcionarios respetados fuera de la Libertad Avanza por otros sectores, fue sistemáticamente desautorizado por parte del presidente en sus negociaciones, donde había avanzado en muchos puntos. Aquella reforma laboral de la que en el año 2016, 2017, sobre todo, Mauricio Macri había intentado explorar, se había avanzado en un 90%. Y era esa misma reforma laboral la que Guillermo Francos le expuso a la CGT en esta oportunidad, y la CGT le dijo, con esto podemos caminar juntos. Bueno, por eso, a mí me parece que ahora, lo que tiene que ver con la reforma laboral, ahora no, desde el principio estuvo suspendida por la justicia. Ahora el DNU, bueno, si el diputado dice que no, ahora... Me parece que tenemos que entender que hay otra coyuntura, que hay otra realidad, que hay otro sujeto trabajador que se suma a los conocidos tradicionalmente, que hay que darle cierta contención y que una reforma laboral hay que discutir, y a mí me parece que está bien que se discuta, pero esto depende del gobierno. Si el gobierno quiere hacer las cosas prolijamente, paso a paso, tema por tema, no va a tener problema. Ahora, si la lógica sigue siendo esta, sí. Esta lógica, por ejemplo, la que expresó Adorni también por Twitter, ¿no? Que dice... nuevo récord histórico. Sí. La decadencia y el pasado, por primera vez en la historia, rechazaron en el Senado de la Nación un DNU a apenas 3 meses de asumir el nuevo gobierno. Fin. Sí, a mí, a ver, es la misma lógica de siempre. A mí esto de apenas 3 meses, sí, en 3 meses puede ser un desastre como el que se hizo. Entonces no es un valor, no es un valor que vos digas, bueno, che, son 3 meses, entonces como son en 3 meses pasó de todo, ¿no? Usted lo ve muy callado, ¿eh? Porque me divierte tanto las especulaciones. Nosotros esto lo hicimos a propósito. Ya había pasado. Claro, porque a Javier le gusta, porque de esta manera nosotros podemos hacer una buena lista negra con todos los que nos votaron en contra. Eso fue y las listas negras le gustan tanto a Javier como a Victoria, ¿te imaginas? Sí, claro. Bueno, pero hoy salió el presidente, y eso preocupa y preocupa mucho. Debiera repudiarlo toda la política, toda la dirigencia política. En algún tuit se han puesto los teléfonos para insultar, para amenazar, no sé para qué, a quienes votaron en contra, ¿no? Pero imagínate al menos encumbrado de los dirigentes kirchneristas, al subsecretario del área con menor perfil de un gobierno de Cristina Fernández de Kirchner diciendo... Estos legisladores son unos delincuentes y sugiriendo que la gente podría quejarse con ellos, hubiera sido un escándalo. Pero lo hizo el otro día con una maestra, Mariano. Lo hizo el otro día con una maestra de la escuela donde él fue, la publicó en sus redes, mostrándola. La expuso, exponiéndola de una manera brutal también. ¿Qué le puede importar hacerlo con quienes está enfrentado en el No, yo lo que creo es que en algún momento estamos muy sumergidos en una coyuntura demencial, naturalizando esta locura. Estamos en una coyuntura distópica, pero en algún momento, yo creo que más temprano que tarde, vamos a tener los argentinos, la ciudadanía, que parar la pelota y pensar si vamos a permitir que se extiendan los límites de esa manera, los límites de lo posible, porque de esas cosas a veces es muy difícil volver, y las sociedades, una vez que desbarrancan, la verdad que es dramático. Acá tenemos otro tuit que es de Magama, @dolaricemos se llama. Esta es la lista de los garcas y que vienen a cagarnos la vida. Los que están en rojo. Abajo la información pública sobre sus teléfonos en el Senado, los internos, los emails, su foto, por si los ven en la calle, manden saludos. A este hombre que no sé quién es, o esta mujer, no sé quién es, debieran poder conocer los datos para denunciarlo. Porque esto es apología de la violencia, esto es convocar a la agresión, convocar a la persecución. En todo caso, lo que debiera entender el gobierno, sus funcionarios, los bufones que tienen alrededor, es que vale tanto el voto para que Milei y Villarroel sean presidente y vice, como el voto para los senadores o diputados y diputadas que son oposición. Esta lógica de
Tiene 3 meses de gobierno. Si votás en contra del 55%, 56%, entonces debe ser perseguido. Es profundamente autoritaria y es antidemocrática. Porque, insisto, cada banca que está ocupada por un legislador, una legisladora, responde a un voto. Entonces, si exigen respeto, tolerancia, contención para aquellos que votaron al gobierno, hagan lo mismo con quienes no lo votaron, cualquiera sea el cargo que estén ocupando. Fernando, si lo quiere mostrar Rodó, Sí. hace unos minutos, 40 minutos, el presidente retuitea a Milei Shelby, donde, ¿te acordás el cuadro del conflicto? Si se aprueba, si no conflicto, si no se aprueba, y pone, parece que van a elegir el camino del conflicto. Vuelve a subir la apuesta una vez más, y es ahora te lo mando, Rodó, es el gráfico que mostraron el otro día, que la ley se aprueba, si no conflicto, se aprueba, está todo bien. Si se hace lo que el presidente quiere y dice, está todo bien. Si no, viene el conflicto. Y vuelve a redoblar la apuesta sobre eso. Ahora se lo voy a mandar a... Bueno, otro de los temas importantes ha sido la movilización hoy en el Gomón, porque este gobierno lo va a cerrar, lo va a vender, concretamente lo va a vender. Pero además ha desfinanciado al Inca. Hoy, en las puertas del Gomón, hubo una importante movilización, donde hubo, además, por supuesto, de partidos políticos, de gente silvestre, que no responde a ninguna organización, gente de la cultura, actores, actrices. Se terminó reprimiendo por este protocolo de Bullrich, que es que no podés pisar la calle y que tenés que estar en la vereda, aunque como siempre, fíjense, ahí estamos viendo las imágenes de este policía que tira gas pimienta a aquellos que están en la vereda, ¿no? Porque fíjense, ahí se ve la línea amarilla de la vereda y cómo tiraban gas pimienta. Ahí está el policía. Le tira a ese muchacho que está sobre la vereda. Entonces, nada, y se reprimió y había actores y actrices tan queridos por nuestro pueblo. Por supuesto que la represión a cualquiera es válida de ser rechazada, ¿no? Repudiada. Pero fíjense estas imágenes. Se repiten y se van a repetir porque evidentemente no tienen otra manera de cerrar con este recorte que no sea a través de la represión, ¿no? De la represión, del apriete, del miedo, porque lo que estamos viendo son actores, directores de cine, productores, gente que trabaja en la industria. No estamos hablando de Comunistas, narcos, todos comunistas. Ah, todos comunistas. Bueno, es que ellos están convencidos que el arte es de izquierda. Sí. Pero sí, bueno, hablará Pero de no. su... Pero en todo caso, si es así, hablará de su Pero ignorancia. sí, estamos esperando que venga Disney y compre todo. A ver, veamos un resumen de lo que pasó hoy. Una herida, pero la realidad es que recibimos gases, todos los trabajadores que estábamos acá, no era la intención, estaba anunciado, esto era una conferencia de prensa para denunciar la situación de vaciamiento de nuestro cine nacional, incluso veníamos difundiendo las películas que el día de hoy se estrenan y esto que está sucediendo es repudiable porque quieren disciplinar la calle de esta manera y meten palo a estudiantes, a trabajadores, a directores, a diputados nacionales, dirigentes sindicales. La verdad es que repudiable esto, me parece bárbaro que lo estén mostrando, porque en este contexto es que siguen tratando en el Congreso Nacional el DNU, que lo único que viene a hacer es arrasar lo que nos queda en nuestro país. Están intentando provocar, pasan ambulancias sin gente adentro, como para demostrar de que estamos obstaculizando la calle, están criminalizando la protesta, nos están arruinando el país, están devastando, no solamente vaciando el Estado, sino también intentan destruir nuestra cultura, intentan destruir nuestros derechos a existir. No vamos a permitir que destruyan la Argentina. El mundo los está mirando. Esto es un laboratorio de la ultraderecha. Milei, ten cuidado, te estamos siguiendo. No nos vas a joder. Somos muchos. Salgan a las calles. Defiendan el pueblo argentino. Salgan a las calles. Nos están bloqueando las cuentas de Instagram. No vamos a permitir que nos jodan. Lo que pasó es que nos vinieron a reprimir y tirar gas lacrimógeno y demás. Lo único que quiero decir es que todo esto se puede resolver con un gravamen, es decir, un impuesto a las plataformas, a las OTT. Todo esto se puede resolver e impedir de forma directa. No es necesario que mandes a la policía el gas, los camiones hidrantes, Milei. Dejá el dogma de lado, la filosofía política pedorra. Es momento de dejar de lado eso y darte cuenta que se resuelve simplemente con un gravamen a las OTT. Así de sencillo es. Por favor, impuesto a las plataformas, ya.
Muy bien este muchacho. Muy bien, Pero claro, porque además, bueno, pero este muchacho sabe tanto como nosotros que no va a tocar a ningún sector del poder económico. No lo va a tocar. ¿Cómo no le sacó las exenciones fiscales a Marcos Leperín, a Mercado Libre? Corta un brazo antes de meter otro impuesto. Lo conozco. No, a sacarle exenciones impositivas. Y se corta el otro brazo. Leo Sbaraglia estuvo presente en la marcha y esto dijo. Problema ni ninguna violencia, y de pronto llegó la policía, y nos volvió a poner en la vereda, y creo que tiraron gases por allá, pero bueno, fíjate lo que es esto, toda gente manifestándose en relación a algo que se está defendiendo, que es el cine argentino, y un lugar emblemático que ha defendido al cine argentino y que ha protegido al cine argentino, donde se estrenan películas que no se pueden estrenar en otro lado, donde se defiende un cine que de pronto el mercado de las exhibidoras o las distribuidoras no lo puede defender, y con todo derecho, y no tengo ningún problema contra eso. Pero uno está defendiendo acá un tipo de cine que con todos estos recortes muy probablemente no pueda existir más. Va a existir solamente un tipo de cine argentino, y el otro, en ese sentido, puede llegar a desaparecer. Estoy acá como un ciudadano más, ni siquiera como un laburante de hace 40 años de este laburo, sino que estoy acá como un ser humano más que le encanta el cine argentino y le encanta seguir que haya películas que sigan existiendo. Por eso estoy acá. Es muy buena la presencia de todos, pero de figuras internacionales, como es Leo Sbaraglia. Hoy hablaba también con Juan Palomino en la radio, y él me decía que muchos actores y actrices están recibiendo apoyos de todo el mundo por lo que está pasando, porque toda la empresa cinematográfica del mundo sabe de la importancia del cine argentino, ¿no? Claro. Y de las producciones y de las coproducciones que hacen, muchas con España, por ejemplo. La calidad. Pero bueno, el artículo 3 del borrador de la ley Ómnibus, que hoy empezó a circular, establece que, de ser aprobado, el Ejecutivo puede directamente cerrar o redireccionar o evaluar el presupuesto que tengan los entes autárquicos y descentralizados, por el cual vuelve a estar en riesgo el Instituto Nacional del Teatro, el INCA, el Instituto Nacional de la Música, las bibliotecas populares. Digo, otra vez, creímos en un momento que cuando se había caído la ley Ómnibus y el gobierno dijo no la discutimos más, esas discusiones estaban cerradas. Evidentemente no. Por eso, cuando hoy Francos dice, bueno, podemos volver con otro DNU, ojo que puede ser la lógica permanente de este gobierno, porque Milei necesita del conflicto para gobernar. Por eso, en los gráficos, ¿se acuerdan? Que hoy nos mostrabas, Pablo, que lo habían retuiteado. Cuando hizo ese dibujito, decía, acuerdo en esto o conflicto, esto conflicto, esto conflicto. Milei necesita del conflicto. Entonces, ahora va por otra ley Ómnibus, vuelve a presionar, vuelve a castigar a los gobernadores, vuelven a apretar a ver qué sale. Y probablemente, quizás, no sé ni si esperen a diputados, o de ser rechazado el DNU en diputado, va con otro. Y esto es, vamos, venimos. Pero mientras tanto, todo está vigente. ¿Y el límite quién lo pone? ¿La política o lo va a terminar poniendo la gente? Yo creo que la gente. Porque además esto es el gobierno por decreto mismo. O sea, igualmente lo que está haciendo, mirá, parece increíble lo que voy a decir, pero es así. Lo que está haciendo es lo que prometió. Él dijo, si a mí el Congreso me da la espalda, yo voy a gobernar por decreto. Lo dijo en todos los debates, lo dijo después cuando ganó las elecciones. Para él, si a mí no hacen lo que yo quiero, yo gobierno por decreto. Yo pensaba recién también en esto que decías, Pablo, de la oposición y demás. Hay algo que es, si se quiere, paradójico. Es tal la aceleración de la crisis autoprovocada por el gobierno que esto también representa un problema para la oposición, porque la encuentra la oposición a contrapierna. No estás administrando el país con una locura tras otra, golpeando a todos los sectores, fugando hacia adelante con todo tipo de ridiculeces, teniendo una oposición estructurada, un liderazgo concreto, una propuesta de gobierno, una autocrítica respecto del proceso inmediatamente anterior a Javier Milei. Nada de eso sucedió y nada de eso está constituido. Entonces,
Vos decís una canalización del conflicto, o sea, hacia Sí, dónde encauzaría. Claro, la canalización del conflicto. Es una ruptura de barreras. La canalización del conflicto, el eventual desenlace, todo eso está tan desarticulado como el propio ejercicio del gobierno. Estoy de acuerdo. Yo creo que la oposición, no lo estoy diciendo, no tengo en mi cabeza nada en particular, a ningún sector en particular. Sí. Pero creo que la estrategia de la oposición es esconderse un poquito. O sea, ser oposición donde tiene que ser oposición, que es, en este caso, en los recintos legislativos. No hay ninguna referencia visible. Y creo que la estrategia política de esto no la estoy calificando, no sé si está bien o está mal, qué sé yo, si será efectivo o no, pero la lógica es no mostrar una cara que sea lo suficientemente visible como para que luego no se ponga la responsabilidad del deterioro o la caída anticipada del gobierno de Milei en un sector de la política. Claro. Durante un tiempo el peronismo, particularmente el kirchnerismo, entendió, el kirchnerismo y el gobierno de Alberto también, sobre todo Massa, también entendió que para consolidar y acumular poder propio vos tenías que elegir tu adversario. Néstor lo elige a Macri, bueno, dividamos la Argentina en dos, la derecha de aquel lado, el campo nacional y popular centralmente con el peronismo como columna vertebral de este lado. Eso le funcionó hasta que después Macri empezó a ganar para todo lo que se presentaba. Y después el peronismo pierde con Macri. Durante la campaña el peronismo elige a Milei como el adversario porque estábamos como periodistas, que era el rival más débil. Que era el más débil. Entonces, vamos a sacarnos de encima, vamos a dividir el voto, vamos a darle volumen a Milei, así pierde votos Burri y pierde voto Larreta. Bueno, salió el tiro por cualquier lado. Bueno, no está del todo desacertado ese análisis. Porque vos estás pensando en términos de resultado electoral. Sí. Pero para un gobierno que estaba en franca deriva, como el del Frente de Todos o Unión por la Patria, y que me parece que mucha de su dirigencia percibía como una entelequia el triunfo electoral, encumbrar al opositor más disparatado, encumbrar a un tipo sin estructura, encumbrar a alguien sin partido, sin pasado, sin futuro, etcétera, etcétera, no deja de ser la perspectiva más sencilla para la vuelta más inmediata. ¿Está bien? A ver, convengamos que el peor plan probablemente para el peronismo hubiera sido servirle en bandeja a la presidencia a Horacio Rodríguez Larreta, alguien que rápidamente hubiera tenido acuerdos con todos los sectores de poder, etcétera, etcétera. El segundo peor plan hubiera sido Patricia Bullrich. El tercer peor plan, es decir, se termina optando por Javier Milei, tanto si perdía como por si ganaba, me parece. Bien, sí. Vamos a ver. Está mal lo que decís, Fer, porque la seguimos un ratito. Dale. Tenemos una pauta, una tanda. Uy, ahora sabés que tengo que hacer el pacto. Uy, la pauta comercial. Pauta comercial. Dale, llévate. Hagamos el pacto del 14 de marzo. Claro. Estas empresas a las que les interesa quedarse con el país patrocinan a Eduardo Facherman en Tiempo Facho. Liliale, Moine y Asociados, peluquería, manejo de redes y extorsión con embriones congelados. Editorial No y No, presentando Los 8000 y pico, la nueva novela de Victoria Villarruel, una historia diferente y una manera diferente de contar la historia. Búsquenla en las librerías antes que la desaparezcan. Mi nombre es Eduardo Facherman, tengo 64 años, duermo 4 horas, después me quedo con sueño. Y sueño con una Argentina distinta. Sueño con una Argentina en la cual podamos disfrutar de otra manera, una Argentina en donde ganemos en dólares y gastemos en pesos, y me despierto en una Argentina en donde ganamos en pesos y gastamos en dólares. Me trabuqué, qué bueno. Tenemos que disfrutar de este tiempo facho que las fuerzas del cielo nos dan a los hombres y mujeres de bien. Dije hombres primero y mujeres después, porque las mujeres tanto no trabajan, no merecen la jubilación, deberíamos darle una asistencia, como bien dejó aclarado Javier ayer. Pero más allá de eso tenemos que disfrutar de este tiempo facho y de la libertad que nos dan, y la libertad más grande que tenemos en este tiempo facho, ¿cuál es? La libertad de empresa, que es la que tenemos que cuidar hasta
hasta con la última sangre del último de nosotros. Pero tenemos otras libertades, está la libertad del pensamiento, la libertad de expresión, en fin. Lo que pasa es que durante años, por culpa del kirchnerismo, no hemos podido decir las cosas que realmente pensamos porque ellos nos han adoctrinado. Tenemos que volver a recuperar nuestro machismo, nuestro racismo, reconstruirnos, poder volver a discriminar al otro, a estigmatizar al débil, ¿verdad? Porque la verdad es que el prójimo puede ser un enemigo que quiere quedarse con nuestras cosas. Entonces yo les voy a dar unos ejercicios muy sencillos que ustedes pueden hacer ahora en sus casas. Ahora veo, después cuando termine el programa también se paran frente a un espejo, ideal el botiquín del baño, porque viste que le abrís las ventanitas de los costados y es como que estás hablando con 3 personas con la misma cara, y empiezan a practicar esto, empiezan a decir que se joda, que se joda, que se joda. Vayan probando distintos tonos. Entonces después cuando viene alguien y le dice, ¿te enteraste que a Miguel lo echaron del laburo? Vos en vez de decir, uy, pobre, ahora cómo va a mantener a la familia, o ¿y qué querés con este gobierno de hijo de puta? No, directamente lo mirás y decís, que se joda. Y esto hay que aplicarlo en todas las situaciones. Por ejemplo, vos vas viajando en el colectivo y se te acerca una señora y dice, ¿no le podría ceder el asiento a esa señora que está embarazada? Y vos le decís, no, que se joda. ¿Entendés? Porque lo hubiera pensado antes de subirse embarazada a un colectivo lleno. Es más, lo hubiera pensado antes de embarazarse. Claro, lo que pasa es que seguramente la señora en el momento de embarazarse estaba muy entretenida pensando en embarazarse para conseguir un plan. Que se joda. Que quede bien en claro para todo el mundo que vos con el versito de los zurdos progres no la vas. Se te acerca uno y te dice, tengo hambre, señor, ¿me podría dar algo para comer? ¿Pero qué me viste? ¿Pinta de mozo? Jodete, flaco. O que no, lo que pasa es que hace 2 meses que no trabajo. Estás de vacaciones, encima te la tengo que alimentar yo. Agarra la pala, papá, ¿entendés? Basta, no tengan problema en contestar así. A mí me dicen petovelo porque los atiendo de a uno, ¿me entendés? Bueno, y lo mismo le digo, se te acerca una y decís, jodete, ¿sabés qué? Jodete, y no te cago a trompada porque soy cagón, que si no... Y para terminar, me gustaría, hagan los ejercicios después en su casa, no sean los vagos, que todos tienen un facho adentro que está purgando por salir. Voy a leer una novela, porque tengo cuentos yo también, como ya quedó expresado ayer. Este es un cuento de un escritor, amigo mío, no solo Borroni tiene amigos escritores, que se llama José Luis Lanao Poliéster. Y dice, se llama Cuando nos conviene. Un tiempo atrás en la empresa se organizó una cena de fin de año. Citamos a la mayoría en un restaurante muy bueno, aunque algo caro, a las 22:30 horas. Pero a nosotros los gerentes nos dio hambre antes. Así que a las 8 ya estábamos ahí, ocupamos la cabecera, éramos poquitos. Y pedimos como si fuéramos un ejército, champán, caviar, faisán, lo que se les ocurra. Y como nos dio culpa no llevar algo para nuestra familia, bueno, también pedimos para llevar. Como ya habíamos comido y teníamos muchos paquetes con comida para la familia, decidimos irnos sin esperar la llegada del resto. Un rato después llegaron todos los demás, se sentaron en la misma mesa que habíamos estado nosotros y cuando más o menos ya se habían puesto de acuerdo en qué pedir, se acercó el mozo con más cara de jefe y les dijo, antes de empezar a pedir necesitaríamos que paguen lo que consumieron. Ellos contestaron, no, nosotros no comimos todavía. Pero el mozo retrucó, en esta misma mesa ya se deben varios millones. ¿Los van a pagar o llamo a la policía? Y así, sin comerla ni beberla, literalmente, los empleados más humildes de la empresa tuvieron que pagar por los gerentes. ¿Se imaginan de verdad que esto puede haber sido así? No. Cuando llegó el mozo y les quiso cobrar, los recién llegados le dijeron, no te vamos a pagar porque nosotros no comimos nada, le hubieras cobrado a los gerentes. Y se fueron así nomás, dando un portazo. Sin embargo, fíjense, en Argentina ocurrió como en el cuento. Macri pidió un préstamo de 45.000 millones de dólares, se lo fumó con los amigos y la deuda la vamos a pagar todos durante todo el siglo XXI. Moraleja, como dice Javo I, emperador y rabino de las Pampas Unitarias, el que las hace, las paga cuando nos conviene. Tengo 64 años, duermo 4 horas, me da la mierda. Muy bien, muy bien.
Bueno, pase por atrás, Facha, no hay problema, maneje. ¿Quiere que pase por adelante? No, está muy bien. Está por la cámara. No, está perfecto. Bueno, a ver, un tema que nos duele y nos duele mucho y al mismo tiempo genera bronca porque es impensado que se vayan sucediendo los días y que el gobierno no envíe alimentos a los comedores. Y hay una situación de crueldad, como decíamos ayer, que cada vez se hace más visible. Sí, y lo peor es que no la ven porque el problema de la pobreza, la estructural pobreza que hay en la Argentina, en realidad afecta sobre todo a adultos mayores, que además se le hace muy pero muy complicado poder comer. Tan simple y llanamente, poder comer. Los pibes, los que van al colegio. Y no estamos hablando ya ni del almuerzo ni de la cena, sino que hablamos de las 4 comidas. Hablamos de desayuno, almuerzo, merienda y cena. Hay comedores que asisten las 4 comidas, aunque te parezca raro. Hay un comedor en particular, que vamos a contarte ahora la historia, pero que como no recibe alimentos, claramente no puede dar de comer, porque el gobierno no está dando alimentos, más allá de que en un ratito te voy a contar los convenios que tiene firmados. Mira. Y yo, que compro yo de mi bolsillo, y soy jubilada, pensionada, pero no me alcanza. A ver, pará, ¿vos compras de tu bolsillo? Exactamente, sí. Ahora tenés que comprar tu bolsillo. Exacto, compro yo. ¿Y cómo haces para alimentar a 200? Son 200 familias que estás alimentando. Más o menos, porque cada vez viene más y ahora estoy cocinando 2 veces por semana, porque si no, no puedo 3. Pero hoy no pudiste cocinar. Hoy no puedo porque no tengo absolutamente nada. Escúchame, ¿vos mandaste alguna carta a Nación? ¿Tocaste la puerta? Claro, está inscrito mi institución ahí y me dijo que está ok, pero quedamos ahí con el ok. ¿Hace cuánto te dijeron eso? El mes pasado. ¿Te dijeron que está ok, sí, para que empieces a recibir? Exactamente, pero no hay. Ni te llama nada, siendo que tiene mi teléfono en ese papel que puse yo, el número mío, pero nunca llama. ¿Y qué le decís a una familia cuando no hay? Bueno, algunos se enojan conmigo, pero en realidad no tenía que enojarse conmigo porque tenía que enojarse con este gobierno que no da nada. Tenemos muchas familias. Te trae esa cacerola más grande, viste, qué sé yo, y tenés que darle porque te dice, bueno, si serví la mitad, te dice, ¿me podés hacer el favor de servir un poco más? ¿Y vos qué tenés que hacer? Si vos servís más, se queda sin comer el resto. Qué tremendo. ¿Y la cara del hambre cuál es? Es triste porque muchos chicos vienen y te lloran. Entonces yo, viste, como yo cocino para mi casa, qué sé yo, siempre le doy algo a ellos. Tristísimo, eso, ¿no? tristísimo. Sí, los chicos te lloran. Vos sabés que desde el Ministerio de Capital Humano, que es en realidad quien debe responder a estas necesidades, igual que a las personas con discapacidad, etcétera, etcétera, me decían que actualmente el gobierno asiste a, escuchá esta cifra, 8.644 comedores. Son 44.000 a nivel nacional. Bueno, ahí hay un dato. El RENACOM, ahora lo vamos a ver igualmente en unas placas, el RENACOM es diríamos como el registro en donde esta señora, por ejemplo, contaba que ella está inscripta, que pone los datos, que le dicen ok, y ahí queda. Te llamo. No es este solo testimonio el que tenemos, en realidad lo que pasa, esto en un montón de lugares y a lo largo y ancho de la Argentina. Vos mirá, te decía, el RENACOM, que es el Registro Nacional de Comedores y Merenderos, abrió en plena pandemia, en septiembre del 2020. Esto tenía que ver con la asistencia que le daba el gobierno en ese momento duro de la pandemia, obviamente la ayuda, no sé, alimento, harina, lo que fuere, polenta, está. Se contabilizaron, ¿no?, en ese RENACOM 2.730 que dan desayuno, almuerzo, merienda, cena. Esto tiene que ver con diferentes horarios. No todos dan las 4 comidas, algunos dan una sola, otros dan 2, otros dan merienda y desayuno, etcétera. Van viendo según la necesidad de cada lugar. Pero estos son los números más dolientes. 1.768 comedores y 962 merenderos. Nada tiene que ver y es tan irrisorio como los que niega, por ejemplo, Berti Venegas Lynch o el gobierno que dice, no, la mitad de los 40.000 están todos en negro, no se encuentran, no existen y demás. Vos fíjate esto, el Ministerio de Capital Humano firmó un convenio por 20.000 millones de pesos para comprar 5 millones de unidades de alimentos.
Si hablamos de 44.000 comedores, hace la cuenta, son 3,50 pesos. Petovelo además firmó un acuerdo con la Asociación Cristiana Evangélica de la República Argentina por 170 millones de pesos. Estos acuerdos sí se cumplen. Pues Abby, te iba a agregar algo. El error que tuvo esta mujer que tiene el comedero y no le pasan insumos es no pertenecer a ninguna de las castas a las que Javier Milei sí promociona. Y en esas castas que sí promociona Javier Milei están aquellas iglesias evangélicas que firmaron con el gobierno nacional. Está la Iglesia Católica. Que entiendo que Cáritas también firmó un acuerdo. Está la organización de Abel Albino, este médico antiderechos, que fue tan el del profiláctico, tan relevante durante la discusión del aborto, diciendo que el SIDA no atravesaba la porcelana, una cosa disparatada por el estilo, pero lo concreto es que para aquellas entidades o castas a las que Milei mira con optimismo, sí hay plata, como decías vos, este caso con la Asociación Cristiana Evangélica. Vos sabés que en el caso de Cáritas, cuando vas a verificar cuáles son o cuántos comedores tienen, diríamos censados, si querés usarle esa palabra, no saben. Y te dicen además, y a ciencia cierta, el problema es que los comedores y merenderos son dinámicos. Vos decís más o menos aproximadamente 40.000, un poquito más en la República Argentina, pero la realidad es que no todos llegan a registrarse. ¿Por qué? Porque van a la necesidad. Por ahí es el garaje de la casa, el patio. Exactamente. Claro, pero es lo que de nuevo, Fernanda Miño el otro día. Lo que le molesta a este gobierno es el pobre organizado. Claro. No el pobre dirigido en todo caso por una iglesia, por una parroquia determinada, que por supuesto hacen una labor social muy importante que hoy viene a suplir en muchos casos la ausencia del Estado. Pero no les molesta el pobre que está guiado por Abel Albino, les molesta el pobre que se autoorganiza, el pobre que se encuentra con sus pares para ver mecanismos para poder comer. Sí, claramente. Bueno, y después UNICEF también reveló unos datos que son, la verdad, que bastante desalentadores, como para poder compartir. Tengo dos también movimientos sociales que están organizados, que hicieron un relevamiento, donde asiste, por ejemplo, Libres del Sur, en el conurbano y La Plata, a 31.300 personas. En el interior del país, incluyendo el interior de la provincia de Buenos Aires, asiste a 147.520 personas. Esto es, reitero, las 4 comidas. Además, niegan rotundamente la asistencia del gobierno en cuanto a llevar o alcanzarles bolsones de alimentos de cualquier tipo, o sea, ni de leche, ni de galletitas, ni de pan, ni de absolutamente nada. UNICEF cuenta estos datos, mirá. Vamos a repasar esta placa. La pobreza y la indigencia en la Argentina. De mantenerse las tendencias estas actuales que estamos hablando, y que, por ejemplo, dio a conocer la UCA, que después además el gobierno dijo que era una medición errónea, bueno, podría alcanzar el 70% la pobreza infantil, algo que también la UCA estaba adelantando en el informe que dio a conocer hace unos días. La indigencia, el 34% en el primer trimestre del año en la Argentina. Esto sí que no se ve. El presupuesto nacional destinado a la niñez muestra una caída del 75% en términos reales. Y acá vuelvo, para no ser reiterativa, lo que hablábamos en un momento. Si vos desde el Ministerio de Capital Humano no generás, diríamos, o no das la partida presupuestaria que te corresponde para aquellos lugares más necesitados, claramente vos vas a tener guita en el bolsillo. Ahora, ¿a costa de qué? ¿Del hambre? No se animó ni el gobierno de Mauricio Macri, porque, insisto, Carolina Stanley, como ministra de Desarrollo, acordó, negoció, bueno, ya dejémoslo, con alguna dirigencia política, pero precisamente hubo más programas sociales y la comida llegaba, en algunos casos tarde, pero los movimientos sociales tenían. Este gobierno ha decidido que no, y tiene que ver, sí, porque tiene primero porque estoy convencido que tiene una concepción sobre la pobreza que es voluntaria. Quiero decir que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Porque no trabaja. Porque no trabaja. Claro. Bueno, sí. María. Sí, claro. No, porque, a ver, en medio de toda esta discusión también continúa una discusión por paritarias. Sí, porque recién hablábamos de los sectores más desposeídos, los más pobres, y vos me dirás, bueno, pero eso es porque no tienen trabajo, tienen trabajo no registrado.
Acá en la Argentina el que está salvado es el que tiene un empleo en relación de dependencia, un empleo formal. Y yo te diría que está un poquito complicado porque tenemos que empezar a desarrollar esta idea de que si en algún momento de la Argentina tener trabajo en blanco, trabajo registrado, te salvaba de la pobreza y en los últimos gobiernos ya no era esa reserva, ahora ningún tipo de trabajo te va a poner a salvo de nada porque el gobierno está desarrollando una política deliberada de liberar todos los precios de la economía y solamente pisar los salarios. Es decir, es un gobierno liberal con los precios, prepagas, medicamentos, combustibles, alquileres, etcétera, etcétera, y profundamente socialista y dirigista con los salarios. Si te parece, empecemos a desarrollar esta idea que te la habíamos contado el día martes, si mal no recuerdo, Fer, donde hay una acción de la Secretaría de Trabajo hoy en manos de la Unión Industrial Argentina, pero hasta hace poquitos días estaba Omar Yassin, ese dirigente con un paso fugaz y francamente no con muchas luces en el ex Ministerio de Trabajo, pero habíamos desarrollado una investigación, Fer, que establecía que en lo que iba de la gestión libertaria, no se habían homologado prácticamente negociaciones salariales en el sector privado. ¿Qué significa que no se homologuen negociaciones en el sector privado? Significa que no tienen la firma del Estado, que no tienen la validación final en términos jurídicos y legales que le dan el peso de una ley a un acuerdo salarial y por lo tanto abre la puerta para que aquellos empresarios básicamente que digan: bueno, la Cámara del Sector habrá firmado, pero yo no tengo ganas de pagarlo o no tengo la condición de pagarlo, no pueda no pagar el salario acordado en paritarias. Esto sí que es algo inédito en la historia de la democracia argentina, Fer. Históricamente, cuando había sobre todo procesos inflacionarios, estaba una negociación con mayor o menor herramienta por parte de los gremios y mayor o menor fortaleza por parte de las empresas, donde llegaban a un punto de acuerdo, donde cedía el sector empresario y donde también los trabajadores decían: bueno, no ganamos lo que queremos, pero por lo menos estamos un poco mejor. Acá la señal del gobierno es: nadie va a tener aumento de sueldo si no son los incrementos que pide el ministro de Economía, Luis Caputo. Si te parece, lo vemos en esta placa que dice que el gobierno ya les hizo saber a los gremios que no va a convalidar aumentos en paritarias de más del 19% con respecto a los salarios del mes de enero. 15% para febrero, 12% en marzo. Recordemos que en el mes de enero la inflación estuvo, si mal no recuerdo, arriba del 20%. En febrero estuvo estaba así en alrededor del 13% y se calcula que para marzo va a estar alrededor del 15% o por arriba porque es un mes particularmente caliente. ¿Qué dice Caputo? Dice: bueno, el ancla para la inflación van a ser los ingresos de los trabajadores y ya no lo ocultan porque al no homologar este acuerdo hemos relevado alrededor de 10 sindicatos. Fer, el que puso primero el grito en el cielo fue Camioneros porque encontró resistencia de algunas empresas, pero una resistencia que se basaba en la decisión de la Secretaría de Trabajo de no convalidar estos acuerdos salariales. Además, hay que entender que estos incrementos que supuestamente le daría el ok Luis Caputo no están contemplando el 25,5% de disparada inflacionaria que hubo después de la devaluación en el mes de diciembre. Te decía, alrededor de una decena de sindicatos que no cuenta todavía con este aval, y hay un grupo de gremios, esto lo vamos a desarrollar seguramente la semana que viene, que está planeando, atención con este dato, una presentación judicial para exigirle al gobierno homologar estas paritarias y si no va a empezar un problema severo. Y mientras tanto los precios siguen altos, algunos dicen se están desacelerando, bueno, no tanto. Hiciste una medición interesante, Pablo, sobre cuánto sale qué. Es la canasta de crianza, es una publicación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, del INDEC, y esto tiene que ver con febrero de 2014. Ellos lo grafican y te quiero contar un poco porque tiene que ver con los niños de 0 a 12 años. ¿Cuánto cuesta la canasta para poder mantener un chico? Que saben ustedes que en Argentina lamentablemente cada vez tenemos menos nacimientos. Es interesante y quiero compartir con ustedes este gráfico donde así lo publica el INDEC y tiene que ver con los costos
costos de bienes y servicios. La canasta de crianza febrero 2024, hasta un año 247.322 pesos. Después tenés de 1 a 3, 294.266. ¿No es lo que estamos viendo ahí? No. Ah, que decir, no, vos decís, me pareció. Y de 6 a 12, 313.672. Uno dice, es mucho más, pero pará. En realidad estamos hablando de un solo niño o niña. El tema es cómo ellos lo plantean, porque lo desglosan. Por un lado vos tenés, por un lado vos tenés costo de bienes y servicios, y a eso le sumás el costo del cuidado. Y está muy bien que lo mensuren en esta, porque bueno, ayer hablábamos, por ejemplo, de lo que cuestan los pañales, lo que puede costar, no sé, un medicamento, la ropita, ahí tenés todo un costo. Pero después están las tareas de cuidado. ¿Y yo por qué te lo traje, Fer? Porque lo quería relacionar con lo que dijo el presidente el otro día. ¿Qué es lo que calcula el INDEC? Utiliza lo que es el convenio de trabajadores de casas particulares justamente en el rubro que tiene que ver con asistencia y cuidado de personas. Ahí mensuran, le ponen un número a las horas que una madre o un padre o un cuidador dedica al tiempo de ese menor. Y eso es lo que te da el componente. Y yo pensaba que justamente el presidente el otro día dijo que era injusto que su madre cobrara la misma jubilación que su padre porque él había trabajado toda la vida y su madre no. Claro. Y era injusto, ¿no? Y yo lo trasladé a mi vida, a mi vivencia personal. Mi madre, en mi casa esto hubo que multiplicarlo por 3 hermanos que se dedicó a cuidar mi mamá a lo largo de toda su vida, 20 años casada con mi padre. Un día se divorció, porque cuando ellos se casaron, ella dejó de trabajar, se dedicó al cuidado, a estas tareas que están contempladas, mensuradas y tienen un número y un presupuesto por parte del INDEC. Un día se divorciaron después de 20 años. La jubilación se la quedó papá. Mamá no se quedó absolutamente con nada. Y si no hubiera sido por el gobierno de Néstor y Cristina, hoy mi vieja no tendría ningún tipo de jubilación ni de remuneración. Por eso digo, este tipo de cosas me parece que están claras, pero no tiene que hacer pensar de cómo se plantean del Poder Ejecutivo algunas diferencias cuando además a estas personas se les quiere dar un plan social. Bien, con todo esto ha tenido que ver, entre otras cosas, muchas de las medidas que están vigentes porque el DNU, que hoy se rechazó en el Senado, está vigente. Miren lo que pasó hoy en una confitería cerca del Senado en el momento en que se vota en contra del decreto de necesidad de urgencia de Milei. Es un bar de comunistas. Lo conozco, es un bar de comunistas. Es un bar de comunistas. Si se reúnen ahí, habría que cerrarlo con ellos adentro. Sí, bueno, hay manifestaciones. Claro, porque mientras tanto en la avenida Pueyrredón y avenida Córdoba, los vecinos están... en realidad es algo que sucede, me contaban también, casi todos los viernes, ¿no? Que se juntan... ¿Dónde? En avenida Pueyrredón y avenida Córdoba. Comunistas. Es una ubicación típica de comunistas. Bueno, lo cierto es que ahí hay un montón de vecinos, en este momento están cortando la calle, bocinazos, cacerolazos. Por supuesto, ¿para qué? Para que no se apruebe el DNU. Claro. Bueno, nos vamos a despedir. Hoy no les voy a leer ningún cuento ni ningún poema. Quiero simplemente contarles algo que quizás sepan, pero que los medios particularmente, no solamente de aquí, del mundo, se esmeran mucho en no contarlo. Quiero que vean una placa, si puede ser la ponemos, Rodo. Una placa que habla de nuestra niñez. Y en este caso habla de una fuente de Naciones Unidas y del Ministerio de Salud de Gaza. Fíjense la primera columna. Habla de la cantidad de niños y niñas asesinados en conflictos bélicos en el mundo. Desde el 2019 al 2022 se llegó a un total de 12.193 niños y niñas asesinados en conflictos. En lo que llevamos de octubre del 2023 a febrero del 2024, en lo que es este ataque criminal que está llevando el Estado israelí sobre el pueblo palestino en la Franja de Gaza, simplemente de octubre a febrero
ya hay 12.300 niños y niñas asesinados. O sea que supera el número del 2019 al 2022 en todo el mundo por conflictos bélicos. Quiero decirles que esto sigue pasando y que el mundo, gran parte de él, no todo, le está pidiendo un alto el fuego a Israel. Naciones Unidas anunció estos números, pidió el alto el fuego, pero además alertó que una cuarta parte de la población de Gaza está cerca de sufrir la hambruna. Mientras se demora el ingreso de ayuda humanitaria, ya se registraron los primeros casos de fallecimiento por desnutrición y deshidratación. Quiero decir también que está denunciado por organismos internacionales que mucho de esas comidas que tiran desde paracaídas, desde el cielo, están siendo interceptados por parte del ejército israelí y tampoco se lo dan. Philip Lazzarini es el jefe de agencias de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo y denunció que la cantidad de niños y niñas asesinados desde que comenzó la ofensiva israelí a la Franja de Gaza es mayor que la registrada en todos los conflictos armados de los últimos 4 años. A través de la cuenta de Twitter publicó un gráfico, que es el que acabamos de ver, que evidencia ese número de niños muertos y niñas. Sigue pasando. La decisión del gobierno israelí a partir del ataque repudiable, por cierto, claro que sí, de Hamás, es desterrar al pueblo palestino de la Franja de Gaza. Lo veníamos diciendo desde este humilde lugar hace mucho tiempo, y lo están diciendo muchos países en el mundo. Van por arrasar definitivamente la Franja de Gaza, ante el silencio de muchos y la complicidad de otros tantos. Pero sigue pasando. Están matando al pueblo palestino. Sépanlo. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Nos vemos el martes que viene.